saludo a cada uno de ustedes. Una vez más, les agradezco que me acompañen y estudiar juntos el mensaje de la palabra. Si tienen su Biblia, hoy vamos a estudiar en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 1 al 21. Voy a leer solamente del 1 al 9 y luego continuaremos estudiando el resto de los versículos conforme vayamos estudiando la palabra. Así es que leo yo Daniel 1 del 1 al 9, que dice así: En el año tercero del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaras las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias por hombres, Señor, como Daniel y estos otros 3 jóvenes, Padre, que a pesar de la presión de su cultura, a pesar, Señor, de que ellos, Padre, estaban lejos de su tierra, tenían convicciones. Te pido que desarrolles en nosotros igualmente, de la misma manera, convicciones, Padre, que son necesarias para poder, Padre, vivir en una cultura, en un mundo, Padre, que es tan diferente a los mandamientos que tú, Padre, nos has dado por medio de tu palabra. Cuídanos, permítenos desarrollar esas convicciones, Padre. Ayúdanos a no olvidar todo lo que hemos aprendido a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, en este día el tema que quiero tocar con ustedes es la convicción del creyente. Repito, la convicción del creyente. En nuestra comunidad y en nuestras comunidades donde nosotros vivimos, hemos conocido tal vez algunas personas que han sido inmigrantes y nos han contado de su experiencia o el choque cultural que ellos han experimentado al venir a este país o durante la travesía de venir a cierto país. Por ejemplo, yo estoy hablando de los Estados Unidos, pero en México tenemos muchos inmigrantes. Han pasado a Centroamérica, pasan gentes que vienen de Sudamérica, y así en todo el mundo existen personas que constantemente se están moviendo y están buscando una mejor oportunidad de vida. Ahora, cuando uno es un inmigrante y viaja o va a otro lugar, pues claro que cada uno tiene, ¿verdad?, que enfrentar ciertos retos. Retos, por ejemplo, tenemos el reto del lenguaje, el reto de las costumbres, el reto de entender las leyes al lugar donde uno va, el reto de los alimentos y en general el reto de la cultura que uno tiene que volver a asimilar porque uno nació en un lugar diferente y hay diferentes costumbres. Muchas personas pueden adaptarse, se adaptan pronto, pero otros no. Otros viven anhelando volver a su país de origen. Otros se adaptan y aceptan muchas de las costumbres al lugar que ellos están viviendo, a celebraciones, aquellas cosas que
se practican en ese lugar. De hecho, tenemos que tener cuidado. Entre los hispanos, entre los latinos, hay un dicho, un refrán que dice: al lugar que fueres, haz lo que vieres. Y digo yo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar y hacer todo aquello que escuchamos y que vemos. ¿Por qué? Porque el creyente, el cristiano, le estoy hablando como creyente, como cristiano, y poder aplicar los principios que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Así que en esta historia, en la historia que leímos de Daniel y sus amigos, vemos que estos 4 jóvenes tuvieron que luchar en contra de ciertas costumbres de la cultura a la que ellos fueron integrados, obviamente en contra de su voluntad. Pero vemos, mis hermanos, amigo que me escucha, que ellos salieron victoriosos en cada prueba gracias a su convicción en los principios de la palabra, la ayuda y el favor de Dios. Daniel, mis hermanos, y sus amigos enfrentaron un mundo pagano, una cultura que buscaba moldear su identidad, sus creencias, pero, más sin embargo, ellos, ¿verdad?, ya habían desarrollado convicciones firmes antes de que ellos fueran probados. Y defino, ¿verdad? Una convicción es el llegar a estar convencido de algo. Usted, cuando tiene convicciones, usted ha llegado a estar convencido de aquellos principios que le han enseñado, que ha aprendido, y usted los va a practicar, ¿verdad? Porque sabe usted que eso es lo correcto. Con esto, pues, en mente, ¿verdad? El creyente, de la misma manera, hoy nosotros, mis hermanos, debemos de cultivar esas convicciones que deben de estar basadas en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder mantenernos firmes en medio de una cultura que constantemente está cambiando, que está demandando, ¿verdad?, que nosotros nos acoplemos a lo que ellos dictan. Y con esto en mente, primeramente, pues vemos que las convicciones que desarrollamos nos ayudan a enfrentar la presión cultural. Repito, las convicciones que desarrollamos nos ayudan a enfrentar la presión social. De la misma manera que nuestra fe nos ayuda en las pruebas. Para esto, dice el pasaje, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor. Nabucodonosor, Dios le permitió llegar a Jerusalén, sitiarla, y usted sabe, por 70 años ellos fueron llevados a Babilonia. Allá Daniel pudo, ¿verdad?, vivir, tuvo influencia, pero imagínense, si él fue un joven, no sabemos qué edad, pero si él tenía entre 14 a 20 años, más 70 años, imagínense, cuando ellos regresaron ya, Daniel tal vez tenía una edad ya de más de 80, 90 años. Bueno, dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios, y los trajo a la tierra de Sinar, la tierra de Babilonia, y los puso en la casa de su Dios. Bueno, y dice el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, quien era el jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes a muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, vemos entonces pues que el rey Nabucodonosor y sus gobernantes estaban buscando transformar, ¿qué? Estaban buscando transformar la identidad espiritual de estos jóvenes. Ahora, ellos no solamente eran los únicos, esto lo hacían con aquellas lugares, en aquellas ciudades, aquellos países que ellos conquistaban, para poder aprender su lengua, sus costumbres, y poder tener un control sobre ellos. Vemos pues que su estrategia tiene varias cosas. Primeramente, vemos que la primera es cambiar su idioma, porque dice, ¿verdad?, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y no solamente eso, dice,
y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, había una prueba. Esta prueba exigía que fueran entrenados por un lapso de 3 años para aprender la lengua y las costumbres, etc. Ahora, cuando dice aquí pues que su estrategia era cambiar su idioma, era más que todo, recuerde, era para olvidar sus raíces y sobre todo su conocimiento del Dios que él conocía. O sea, la estrategia era que ellos se integraran a la cultura babilónica y olvidaran aquello que ellos habían aprendido. Por eso, primeramente, cambiar su lengua, que ellos aprendieran una nueva lengua. Ahora, dice también cambiarles el nombre, les hizo el nombre, porque mire lo que dice el versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Ahora, había también una razón por la cual él quería cambiar y transformar ese nombre. Fíjese que le voy a decir, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, ustedes saben que en la lengua hebrea, en la cultura hebrea, y no solamente eso, pero Dios, ¿verdad? Les dio a ellos ciertos principios. Y si usted cuando estudia la palabra en hebreo o en la Biblia, casi todos los nombres que acaban en él quiere decir Dios. Por ejemplo, mi nombre es Rafael. En el hebreo quiere decir Dios ha sanado. Bueno, en este caso, Daniel, fíjese que Daniel quiere decir Dios es mi juez. Y fue cambiado a Belsasar, el cual significa príncipe de Bel, que era uno de los dioses de los babilonios. El nombre Ananías. Ananías significa amado por el Señor, y fue cambiado a Sadrach, el cual significa iluminado por Dios Sol. O sea, ellos adoraban también a las constelaciones, a las estrellas, etc. Luego tenemos el nombre de Misael. Misael significa quién es como Dios, y fue cambiado a Mesac, el cual significa quién como Venus. Y el nombre de Azarías, el cual significa el Señor es mi ayuda, que fue cambiado a Abednego, el cual significa siervo de Nego. O sea, que todo esto tenía como dije, una estrategia. La estrategia era, fíjense, aún cambiar sus nombres y olvidar, ¿verdad?, aquello que ellos habían aprendido y tenían un nuevo nombre. Y esto obviamente es el querer, ¿verdad? Lo que se dice comúnmente en psicología, lavar el cerebro. Lavar el cerebro obviamente implica, ¿verdad?, que se nos mete una nueva ideología, una nueva manera de pensar. Y en este caso, esa era la estrategia de estas autoridades. Ahora, por el tercero, también, fíjese, aún cambiar su alimentación. Porque dice el versículo 5, le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Hermanos, recuerde que en la ley del Antiguo Testamento, especialmente en los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Dios había instituido ciertas restricciones en la dieta de los judíos. Ahora, ¿por qué había Dios establecido ciertas restricciones en la dieta? ¿Por qué? Porque número 1, esto indicaba que ellos eran una nación diferente, era una nación separada, era un pueblo elegido por Dios. Y por ejemplo, muchos de estos alimentos que ellos, ¿verdad?, comían, eran usados en prácticas paganas, y por eso obviamente les prohibía hacer eso. Ahora, no solamente eso, pero también recuerde, muchos de estos animales que ellos comían eran animales impuros, animales que obviamente podían transmitir ciertas enfermedades. La salud
de estas personas al comer estos animales podía dañarse y obviamente pues podía transmitir enfermedades y podían causarles daños. Ahora, hermanos, por ejemplo, ellos hasta el día de hoy, los judíos no comen el puerco. Ahora, hoy estamos bajo un nuevo pacto, no se nos es prohibido comer puerco, pero por razón de salud, si usted no quiere comer puerco y otras cosas como camarones, como langosta, animales, ¿verdad? Impuros que ellos no comen, igual a nosotros no se nos prohíben, pero es bueno tal vez no comernos por causa de nuestra salud. Ahora, el propósito de todo esto era que ellos olvidaran lo que habían aprendido a través de los mandamientos que Dios les había dado. Y la cultura, mis hermanos, en la cual nosotros hoy también vivimos, recuerde, muchas veces intenta redefinir nuestros valores, nuestra integridad y nuestra identidad. Por eso es importante que el creyente, mis hermanos, tenga una convicción sólida. ¿Por qué? Porque la cultura de hoy va a poner presión para que nosotros aceptemos ciertas cosas. Por ejemplo, la palabra de Dios y a través de los milenios se nos ha enseñado que un matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Y usted sabe que el día de hoy eso ha sido redefinido. Un matrimonio puede ser ahora, de acuerdo a la cultura, entre dos hombres y dos mujeres, lo cual obviamente de acuerdo a la palabra de Dios no es correcto. No solamente eso, ¿verdad? En nuestro cuerpo, la manera en que fuimos hechos y todas esas cosas, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado. Ahora, cuando usted ve esto, ¿verdad? No es, fíjese, que sea malo, no es malo el poder aprender una nueva lengua. No es malo el comer nuevas comidas. No es malo lo que otras culturas practican. La cuestión es que siempre debemos de analizar si hay algo que implica ¿qué? Moralidad, ética moral, implica principios morales establecidos por Dios. ¿Sí me entiende? O sea, eso es lo que nosotros obviamente debemos de tener cuidado. Porque en sí, usted puede comer comidas que usted le gusten o no le gusten. Perdón, usted puede probar nuevas comidas y lo que debemos de hacer, obviamente, pues tener cuidado. Pero tenemos que tener cuidado en la manera, entonces, en que la cultura hoy nos está poniendo presión. Por ejemplo, nuestros jóvenes, aquellos de ustedes, ¿verdad? Los jóvenes, aquellos de ustedes que son jóvenes, universitarios, en el high school, en el colegio, ustedes son más susceptibles a ser atraídos por los retos culturales. Tenemos la música, tenemos las redes sociales, tenemos la tecnología, la televisión, los deportes. Fíjese que todo eso, no solamente los jóvenes, pero también nosotros los adultos, hoy, ¿verdad? Podemos hacer tantas cosas a través de la tecnología, pero no porque nosotros podemos, ¿verdad? Ver ciertas cosas a través de la tecnología quiere decir que son correctas. Tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro corazón. Por eso, cada uno de nosotros tiene que desarrollar esas convicciones cuando estemos en grupo o cuando estemos solos. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros hemos sido dados por Dios, hemos sido creados, hemos renacido para ahora vivir en santidad, para buscar a Dios y vivir conforme a su voluntad, conforme a los principios que la palabra de Dios nos dice. Número 2, las convicciones se mantienen cuando el creyente decide no contaminarse. Mire lo que dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Como le digo, él sabía que había ciertas comidas, aún el vino. Ahora, es posible que él bebiera una pequeña porción de vino, pero hermanos, el problema es que
en la juventud, tristemente, ¿verdad? Muchas veces uno abusa del alcohol y viene la borrachera y viene y se hace un vicio. Y eso obviamente él lo sabía muy bien. Y cuando uno forma ciertos hábitos que van en contra de la moral y en contra de los principios de Dios, uno obviamente empieza a caer y uno puede obviamente deshonrar a Dios. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel conocía la ley dada por Dios y sabía que había ciertas limitaciones, y estos jóvenes judíos serían probados a través de sus convicciones con ciertos retos. Ahora, recuerde una cosa, esta convicción no nació, mis hermanos, en esa crisis, porque usualmente en las crisis nosotros no sabemos qué hacer si no nos hemos preparado. O sea, fíjese que en una crisis nosotros aplicamos los principios que ya hemos escuchado y que ya hemos aprendido. O sea, vemos que sus convicciones en este caso no fueron, ¿verdad?, improvisadas. No fue algo superficial, no fue una reacción emocional, sino que fue el fruto de los principios morales de una vida que ya previamente había sido consagrada. O sea, fueron afectados por sus padres, fueron afectados por su comunidad, fueron afectados por sus maestros. Y eso es algo que todos nosotros, obviamente, también por eso es importante que enseñemos en el hogar esos principios. Padre, madre, vivamos esos principios que exigimos a nuestros hijos. Nuestros hijos detectan cuando nosotros les exigimos algo que nosotros no estamos practicando. Y vemos, mire, que aquí ellos, hermanos, a pesar de ser jóvenes, algunos dicen que ellos estaban entre los 15 a los 19 años. Y usted sabe que esa es una de las etapas más difíciles en la vida. ¿Por qué? Porque el joven está abierto ante muchas opciones en la vida y uno toma decisiones muchas veces incorrectas. Y vemos cómo ellos, ¿verdad?, permanecieron firmes. Al ellos haber, ¿verdad?, aplicado sus convicciones, fíjese que esto les dio confianza, esto les dio firmeza, esto les dio valentía cuando llegó la hora de la prueba, porque él habló, ¿verdad?, con el jefe de los eunucos y le dijo a los, por favor, dice, no permitas que yo participe de estos alimentos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, versículo 10, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Ahora, este hombre temía por su vida porque él estaba encargado, ese era su trabajo, de preparar a estos muchachos durante 3 años para que cuando viniera la prueba, pues obviamente ellos pudieran poner en práctica lo que habían aprendido. Ahora, recuerde pues, no podemos formar convicciones en medio de la presión. O sea, las convicciones deben de ser establecidas antes. ¿Para qué? Para que cuando llegue la prueba, uno las aplique. Lo que uno decide en su corazón determina cómo vamos a responder en el momento de la prueba. Por eso muchas personas fallan. Por eso, tristemente, muchas personas, cuando son probados, ¿verdad?, no pasan las pruebas. ¿Por qué? Porque no han desarrollado ese convencimiento, esas convicciones. Muchas veces solamente lo tenemos en la mente, pero no lo hemos practicado. Y esa es, ¿verdad?, nuestra responsabilidad como creyentes, como padres, como si queremos afectar a nuestra sociedad de una manera positiva. En tercero, las convicciones se expresan mediante obediencia sacrificial. Dice el versículo 11 al 14. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber,
Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y después harás con tus siervos según veas. Y consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. O sea, Daniel vemos que pidió una prueba. Ahora, esa prueba, recuerde, requería sacrificio. Requería renunciar a los privilegios del palacio por fidelidad a Dios. ¿Y sabe qué? De la misma manera para nosotros así debe de ser. La obediencia, hermano, amigo que me escucha, si usted quiere aplicar sus convicciones, requiere renunciar a placeres. Y nosotros siempre estamos con esa lucha. Hermanos, buscamos la comodidad, buscamos aquello que nos gusta. Y muchas veces tenemos que sacrificar si queremos nosotros vivir nuestras convicciones. Ya dije, renunciar a la comodidad. Aquello que nos gusta. Y hoy vivimos tristemente en esta cultura, en estos días, hay mucha comodidad. Constantemente estamos luchando. Fíjese que eso, ¿verdad? Yo le hago a usted ese llamado. Por ejemplo, en nuestras iglesias, tristemente hoy en nuestras iglesias, mis hermanos, no hay mucha gente que quiere compromiso, no hay mucha gente que quiere servir, que quiere ser parte de ella. Queremos recibir, pero no estamos dispuestos a dar. Nos cuesta muchas veces, hermanos, venir a la iglesia, nos cuesta dedicarle a Dios a varias horas. Por ejemplo, en mi iglesia tenemos servicio el día miércoles, tenemos el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, tenemos reunión de varones el día lunes, reunión de mujeres, pero hermanos, mucha gente no quiere, estar muy ocupados. Pero eso es para beneficio uno, eso es para beneficio de uno mismo, eso es para crecer, para tener comunión con los hermanos. Y también requiere, fíjese, esa obediencia requiere renunciar a la aceptación del mundo. El mundo, mis hermanos, quiere que nos adaptemos a lo que el mundo dicta. De hecho, el apóstol Pedro escribió en una de sus cartas: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. De los deseos carnales. Fíjese que el mundo nos ofrece muchas cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Una convicción, recuerde, no es real si no se muestra en obediencia práctica. La obediencia visible confirma la convicción interna. Ahora, vemos pues que Dios siempre bendice nuestras convicciones. En el capítulo 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había hecho el rey que los trajesen, al jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Vemos pues que, fíjese, que sí, es difícil vivir y aplicar a veces nuestras convicciones en medio de la presión, en un mundo que no busca honrar a Dios y que desprecia y burla los valores morales. Pero ahí es donde mostramos que nosotros somos diferentes a los demás. Ahí eso se nos enseña, ¿verdad? Que Dios, mis hermanos, nos eleva y nos da discernimiento y sabiduría que otros no pueden tener, porque esa viene del Espíritu Santo. Uno, mis hermanos, puede disfrutar de una vida espiritual que es fructífera. O sea, podemos ser de bendición a nuestra familia, en nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Todo eso es importante y es necesario que nosotros, ¿verdad? Por eso debemos desarrollar esas convicciones y vivir conforme a estas convicciones.
En conclusión, cuando el creyente forma convicciones basadas en la palabra y vivimos dedicados a Dios, vamos a poder enfrentar mejor las presiones que constantemente se nos están dando en este mundo. Daniel y estos muchachos son un gran ejemplo de nuestra convicción en este mundo. En un mundo que usted sabe que está cambiando constantemente y que no percibe los valores morales y bíblicos como algo que debe de imitarse. Para reflexión personal, las convicciones que usted tiene, ¿son firmes? ¿Están basadas en la palabra de Dios o están basadas en sus emociones? ¿Qué áreas de tu vida aún cedes bajo presión cultural? ¿Estás viviendo para agradar a Dios o estás viviendo para agradar a aquellos que están a tu alrededor? ¿Tu obediencia a Dios demuestra verdaderamente tus convicciones? Con eso en mente, pues, es importante que el creyente el día de hoy viva conforme a lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseñe. ¿Por qué? Porque cuando vengan las crisis, cuando venga la presión de aquellos que están a nuestro alrededor, vamos a poder, ¿verdad?, poner el nombre de Dios en alto y Él va a ayudarnos para nosotros poder continuar adelante, ¿verdad?, y poder honrarle con nuestras vidas. Bueno, con eso en mente vamos a orar. Padre, te damos las gracias, la honra y la gloria por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por hombres, Padre, como Daniel y estos 3 muchachos, Señor, que, Padre, decidieron sacrificar aquello que se les ofreció, pero que era temporal. Señor, así nosotros sabemos, Padre, que nuestra morada no es en este mundo, es en el cielo. Y que, Padre, día a día somos presionados para tomar y practicar ciertas actividades que van en contra de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener convicción, a poder, Señor, estar firmes en tu palabra, que tú, Señor, nos guíes. Y si fallamos, Padre, pedir perdón, honrarte y glorificarte a través de nuestras vidas. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.